La historia comienza con unos estudiantes siendo invocados en otro mundo, en donde les dicen que ellos salvarán el mundo ya que todos tienen grandes poderes, excepto nuestro prota llamado Hajime Nagumo, ya que es un sinergista, o sea que básicamente controla la materia, lo que lo hace inútil en combate. Entonces cuando los mandaron a un laberinto de 100 niveles, Hajime no podía con los monstruos, pero el líder Amanogawa lo salvó. Pero cuando apareció una piedra muy valiosa, este tipo quiso tomarla, pero activó una trampa y fueron transportados al nivel 65, en donde apareció este monstruo, del cual no podían ni defenderse, pero Hajime lo retuvo para que los demás escaparan, y cuando los demás lo distraían para que él escapara, alguien lo traicionó, ya que un ataque fue directo hacia él, haciendo que cayera en lo profundo del laberinto. Pero afortunadamente sobrevivió, y cuando vio a este conejo se sorprendió de que luciera débil, porque se suponía que entre más profundo del laberinto estuviera, más fuertes eran los monstruos. Pero cuando llegaron unos lobos se dio cuenta que el conejo estaba rechetado, y cuando lo vio él sería su próxima víctima. Pero luego llegó el monstruo más fuerte del lugar y acabó de volada con el conejo. Hajime trató de escapar, pero el monstruo le terminó arrancando un brazo y se lo comió en su cara. Y cuando iba por Hajime, este terminó usando su poder para escapar, y él hubiera muerto desangrado, pero quedó justo debajo de una piedra mágica que producía agua bendita, la cual lo curó. Pero Hajime estaba desesperado y asustado por la situación tan desesperada en la que se encontraba. Pero al recordar a la persona que lo traicionó y su deseo de volver a casa le dieron el coraje, y con el hambre que tenía se puso a cazar monstruos usando trampas y logró hacerlo sin problemas. Pero cuando comió la carne, además de ser horrible, era súper mortal para él. Pero al beber el agua bendita, su ADN se mezcló con el del monstruo y su cabello cambió de color. Pero lo bueno es que aumentó su poder considerablemente al consumir la carne del monstruo y adquirió la habilidad del lobo que se comió. Hasta aprendió a usar sus poderes sin conjuros, y como Hajime era un genio e investigó mucho de ese mundo, terminó creando un arma con piedras especiales y sus habilidades especiales, las cuales estaban repotentes. Y ya con un equipo, Hajime entró en acción y empezó a cargarse a los monstruos del nivel y a consumirlos para subir de nivel y adquirir sus habilidades. Y como ya era lo suficientemente fuerte, se fue a enfrentar al monstruo que se comió a su brazo, el cual fue más difícil de acabar. Pero ahí Hajime nos muestra que no es para nada rencoroso, pero al final terminó acabando con el monstruo. Luego de eso, Hajime se hizo más equipamiento y como no encontraba la forma de subir, bajaría aún más para ver si no encontraba una salida, lo cual era peligroso y un monstruo casi hasta lo petrifica. Pero Hajime ya no era el debilucho de antes y logró llegar a esta puerta. Él intentó abrirla con su habilidad, pero las estatuas se despetrificaron y lo atacarían. Pero Hajime apenas si le dio tiempo de moverse porque acabó de volada con ellos, y con unas piedras que contenían los monstruos logró abrir la puerta, pero lo que se encontraba ahí era un cubo quien resulta que era esta chica. A Hajime no le interesaba y se iría, pero la chica le suplicó ayuda, pero Hajime no era tonto y no la liberaría, porque seguro la chica estaba encerrada ahí porque era re peligrosa. Pero ella le dijo que no era su culpa porque la habían traicionado, y al escucharla, Hajime se identificó con ella y le preguntó qué hacía ahí. Entonces ella le contó que era la princesa de los vampiros, pero un día su tío tomó el cargo y como no pudo matarla, la encerró en ese lugar, y la razón por la que no pudo matarla era porque sus heridas se curaban enseguida. Además podía controlar el maná sin círculos mágicos, lo que la hacía muy chetada y casi inmortal. Hajime sabía que sería peligroso liberarla, pero como se identificó con ella la liberaría, y aunque le costó trabajo, pudo liberarla. Ella estaba muy agradecida con él, y como no quería recordar su pasado, le pidió que le diera un nombre, así que él terminó nombrándola Yue, nombre el cual le encantó. Pero en ese momento fueron atacados y Hajime recibió el ataque, aunque se recuperó con agua bendita, y quien los había atacado había sido este cangrejo gigante, el cual era el encargado de que Yue no escapara. Hajime se enfrentó al monstruo, pero su caparazón era muy duro, entonces Yu empezó a beber de su sangre para recuperar fuerza, mientras Hajime lo retenía, y una vez terminó le lanzó un ataque al cangrejo, el cual logró herirlo, y para rematarlo, Yue volvió a lanzarle otro ataque y Hajime lo remató. Aunque a Yue se le hizo raro que él no la abandonara, pero él era todo un hombre y no caería tan bajo como para dejarla sola.
Más tarde, los chicos se contaron varias cosas, como que la raza de Yue había sido erradicada hace 300 años en una guerra y que los creadores de los laberintos fueron los rebeldes, ya que hace mucho tiempo hubieron personas que se rebelaron contra sus dioses en la era de los dioses, pero cuando fracasaron, se escondieron en lo más profundo de sus laberintos, así que era probable que en el fondo hubiera una salida a la superficie. Y mientras hablaban, Hajime con el material del cangrejo se creó un fusil de francotirador, pero en ese momento a Yue le dio curiosidad qué hacía Hajime en el laberinto solo. Entonces mientras bajaban él le explicó todo lo que le pasó, lo que le dio tristeza a Yue, pero a Hajime ya no le importaba y hasta se olvidó de vengarse. Lo único que quería era sobrevivir y regresar a su hogar, y como Yue no tenía un hogar al cual volver, él le ofreció llevarla a su hogar, cosa que le alegró bastante. Por otro lado, con los compañeros de Hajime, tras lo que pasó, la más afectada fue esta chica llamada Kaori, ya que Hajime era alguien especial para ella, y quería ir a rescatarlo, pero era imposible. Y tiempo después, el resto ya daba por muerto a Hajime, pero aún así continuarían con su misión. De regreso con nuestro prota, cuando bajaban fueron perseguidos por dinosaurios, quienes eran controlados por este monstruo, quien también logró controlar a Yue, y casi controla a Hajime, si no fuera porque era una bestia el tipo, así que acabó con el monstruo, y Yue le echaba bronca porque casi le da a ella. Pero ella en todo el camino no paraba de chuparle la sangre a Hajime. Luego de eso, los chicos lograron llegar al último nivel, en donde apareció el monstruo más poderoso de todo el laberinto, y como era de esperarse, era muy poderoso, pero los chicos lograron reventarle varias cabezas, pero la blanca sanaba a las demás y el resto la defendía, lo que lo hacía más complicado. Además, una de las cabezas hizo ver a Yue una ilusión en donde Hajime la abandonaba, así que tuvieron que retroceder. Y cuando Yue reaccionó, dudaba si Hajime la abandonaría en algún momento. Entonces Hajime le terminó dando un beso para demostrarle que no la abandonaría. Y una vez listos, los chicos le dieron con todo al monstruo y gracias al trabajo en equipo lograron acabarlo. Pero Yue resultó muy cansada, además una de las cabezas había sobrevivido y atacó a Yue. Hajime la terminó defendiendo, pero acabó destrozado, hasta había perdido un ojo. Entonces Yue cargó a Hajime y le dio agua bendita para que se recuperara, y ella sola se fue contra el monstruo, el cual la derrotó, pero cuando iba a rematarla, Hajime entró en acción. Entonces después de darle con todo, terminaron derrotando al monstruo. Y como Hajime resultó muy cansado, terminó despertando encuerado junto a Yue, ya que ella lo llevó al lugar, el cual era el escondite de los rebeldes, y curó sus heridas. Entonces después de vestirse, investigaron el lugar y llegaron con el cadáver del rebelde. Entonces Hajime entró al círculo mágico por curiosidad, lo que hizo que recordara por lo que pasó, y luego apareció una grabación del rebelde llamado Oscar Orcus, quien le contaría la verdad sobre ese mundo. Por otro lado, los excompañeros de Hajime habían aumentado su nivel y lograron llegar al piso 65, pero a diferencia de la última vez, ahora sí le pudieron hacer frente al monstruo y lograron vencerlo, aunque Kaori seguía pensando en Hajime. De regreso con nuestro prota, Oscar le agradeció por escucharlo y le transfirió sus poderes junto con varios recuerdos, y Hajime descubrió que los rebeldes realmente eran libertadores, lo cual es muy importante, pero más tarde te lo explicaré. Hajime, tras lo que pasó, aprendió a usar magia antigua, la cual era magia de creación y le permitía modificar los materiales para hacerlos más potentes, y a pesar de saber la verdad, le daba igual, ya que su único objetivo era regresar a su mundo. Entonces enterraron al cadáver y se pusieron a investigar, y descubrieron que podían salir al exterior con el círculo mágico, y la llave era el anillo que tenía el cadáver de Oscar. También descubrieron que si completaban los otros laberintos, obtendrían más tipos de magia antigua y así tal vez podían regresar a su mundo, pero como en el lugar habían un montón de materiales, los chicos se quedarían por un buen tiempo en el lugar, en el cual Hajime con su nueva habilidad creó un brazo mecánico, se hizo un nuevo ojo y creó vehículos los cuales podía sacar de su nuevo anillo.
Los chicos pasaron 2 meses en el lugar y cuando estaban preparados y Hajime estaba más fachero que nunca, irían a la superficie. Pero antes de salir, esta chica coneja estaba siendo perseguida por un monstruo y cuando llegaron al lugar terminaron ahuyentando al monstruo. Entonces la chica llamada Shia llegó alegremente con ellos, aunque era algo torpe. Pero luego le suplicó a Hajime que salvara a su gente, y como a Hajime no le interesaba ayudar a una desconocida, ella trató de seducirlo, incluso le dijo que ella estaba mejor que Yue porque ella era una tabla, cosa que era verdad, pero a Yue no le agradó. Pero luego de eso, Shia les contó que ella, a diferencia de su raza, podía controlar el maná. Además tenía un poder especial, el cual era la visión del futuro, lo que le permitía ver posibles futuros. Así que por eso sabía que llegarían y les suplicó que la ayudaran. A Hajime no le interesaba ayudarla, pero irían al lugar porque estaba de paso. Pero Yue le dijo que la ayudarían. Por otro lado, cuando los semihumanos se ocultaban de los dinosaurios, atacarían a esta niña, pero los chicos llegaron al lugar. Pero Shia le estorbaba a Hajime, así que la usó de carnada y acabó de volada con los monstruos. Además, los chicos no solo salvaron a los semihumanos, sino que los llevaron a un lugar más seguro. Pero como eran débiles, le pidieron a Hajime que los entrenara, y así fue. Pero las personas eran re débiles y también cobardes, lo que haría difícil entrenarlos. Por otro lado, Yue entrenaba a Shia y después de varias arrastradas pudo hacerle un rasguño, lo cual era un gran progreso. Entonces Shia quería acompañarlos porque quería estar al lado de Hajime, porque estaba enamorada de él. Pero en ese momento llegaron los de la tribu y después de un tiempo se volvieron muy fuertes y hasta más despiadados que Hajime. Por otro lado, la tribu les mostró un gran árbol en donde se encontraba esta ruina, la cual parecía la entrada a otro laberinto. El anillo que obtuvieron era la llave, pero necesitaban los demás anillos de los otros laberintos para abrirla. Entonces los chicos partirían a los demás laberintos, y como Yue le había prometido a Shia que si lograba herirla, la dejaría que los acompañara, terminó aceptando que los acompañara. Entonces los chicos terminaron llegando cerca de otro laberinto, en donde Shia encontró la entrada, y ahí se escuchó la voz de Milady Raisin, la dueña del laberinto. Pero en ese laberinto, Shia la pasó re mal, ya que se orinó del miedo. Las trampas solo la golpeaban a ella y Milady se burlaba de ella. Además, caminaron en círculos y terminaron donde Shia se había hecho encima. Pero luego cuando llegaron al lugar y derrotaron varias estatuas entre todos, terminaron llegando en donde se encontraba esta armadura gigante, la cual era Milady Raisin. Hajime no estaba seguro de que fuera ella, porque según los apuntes de Oscar, o sea el dueño del otro laberinto, decía que Milady era humana, por lo que ya debía de estar muerta, pero ella afirmaba ser la verdadera. Pero como era muy molesta, terminaron enfrentándose, pero ella tenía una gran fuerza, tanto que le preocupaba que no pudieran vencerla, porque así mucho menos podrían vencer al verdadero enemigo. Pero los chicos no eran débiles y después de trabajar en equipo pudieron vencerla. Y cuando Shia estaba alegre de haberlos podido ayudar, Milady con su última reserva de energía les pidió que tuvieran cuidado porque sus futuros enemigos eran muy fuertes, así que les pidió que se prepararan para enfrentarlos, porque por el camino que iba Hajime lo llevaría a ser un asesino de dioses, lo cual tenía relación con lo que le contó Oscar, pero un poco más adelante te lo contaré. Por otro lado, cuando los chicos fueron por la magia antigua, resulta que Milady seguía viva en esta forma, lo que los encabronó por todo el drama que había hecho. Pero ella les terminó dando su magia antigua, la cual era gravitacional, aunque solo Yue era apta para usarla. También les dio su anillo, aunque Hajime quería todos sus materiales raros. Entonces por codiciosos los terminó echando a la fuerza del laberinto, y Shia se desmayó al ver a este pescado que hablaba. Entonces cuando llegaron a la superficie, Shia estaba medio muerta. Entonces Hajime intentó darle primeros auxilios, pero cuando ella reaccionó, le terminó metiendo la lengua en la garganta, cosa que no le agradó.
Tiempo después, como los chicos ganaron fama de ser fuertes, este tipo llamado Irwer, el jefe de un gremio, les quería pedir un favor, el cual era rescatar al hijo de un conde, el cual era su amigo, pero como Hajime no estaba interesado y el tipo quería salvar al niño, él le ofreció su apoyo incondicional por si tenía problemas. Entonces ahí sí cambió la cosa, pero Hajime le pidió que le hiciera placas de estado y tendría que hacer lo que él le pidiera si es que lo necesitaba, y con esas condiciones terminaron haciendo un trato. El lugar quedaba lejos, pero Hajime estaba emocionado porque cerca del lugar cosechaban arroz, el cual no había probado desde que llegó a ese mundo, y como dato importante, en el lugar se encontraban algunos compañeros de Hajime, y cuando comían terminó llegando nuestro grupo, pero cuando lo escucharon hablar, a los chicos les parecía conocido. Entonces la profesora, que parecía más joven que sus alumnos, lo reconoció y le preguntó si era Nagumo. Él sin querer se lo confirmó, lo que le alegró bastante porque había pensado que había muerto, pero Hajime decía no ser Nagumo y se hacía el tonto, pero como era inútil que lo negara, su maestra le empezó a preguntar cómo sobrevivió y por qué no volvió con ellos, y como Hajime era mal educado, este tipo se encabronó y le dijo que tratara con respeto a sus superiores. Además también despreciaba a Shia por ser una semi-humana y hasta quería arrancarle las orejas porque le parecían horribles, pero Hajime le disparó como advertencia. Cuando se calmaron las cosas, esta chica llamada Yuka estaba agradecida con Hajime, ya que él le había salvado la vida. Pero a Hajime le daba igual lo que hicieran mientras no se metieran en su camino, y como Shia seguía triste por lo que dijo el tipo, Yue le contó que a Hajime le gustaban sus orejas, ya que se las acarició cuando dormía, lo que la animó de inmediato. Ya por la noche, cuando la maestra pensaba en lo que pasó, Hajime llegó con ella. Entonces, después de un rato, él le terminó contando la verdad de ese mundo, ya que en el pasado, cuando habían guerras sin fin, un grupo de personas que querían detener las guerras se dieron cuenta que su dios se ocultaba en las sombras y movía los hilos para provocar las guerras solo por diversión, y cuando quisieron detenerlo, él puso a la humanidad en su contra, nombrándolos como rebeldes, y como ellos no pelearían con su gente y no podían derrotar al dios, crearon los laberintos y se ocultaron en ellos, para que un día aquel que completara los laberintos recibiera los poderes de rebelde para acabar con ese dios. Aunque a Hajime le daba igual lo que pasara con ese mundo, pero cuando se iba, la profesora le dijo que Kaori siempre se negó a creer que estaba muerto, y como él estaba preocupado por ella, le pidió que le dijera que tuviera cuidado, ya que había un traidor entre el grupo, ya que uno de ellos tuvo la intención de matarlo. Al día siguiente, cuando los chicos irían a rescatar al niño, la maestra y el resto querían acompañarlos, y como su maestra era reterca, Hajime terminó aceptando y los llevaría en su camioneta. Entonces cuando llegaron al lugar, Hajime usó sus drones que controlaba con su nuevo ojo, y en poco tiempo encontró los restos de unos caballeros, y mientras seguían avanzando dieron con el lugar. Entonces Yue les abrió el camino y encontraron al chico llamado Will, pero él estaba aterrado porque un dragón negro los había atacado, y cuando salieron del lugar, ese mismo dragón terminó llegando, pero como había mucha gente, Hajime se encargó de protegerlos. Yue terminó derribando al dragón, pero no le sería fácil vencerlo, sobre todo porque habían muchos estorbos. Entonces Yue se encargó de protegerlos, así que Hajime pudo pelear con todo contra el dragón, y al final logró derribarlo, pero como el dragón era muy duro, le terminó metiendo un fierro donde la luz del sol no llega, lo que hizo que la dragona reaccionara y empezó a suplicarle que le sacara el fierro, cosa que no sucedió porque los había atacado. Pero ella les explicó que viajó desde su pueblo para investigar a los viajeros de otro mundo, pero cuando se detuvo a descansar, alguien terminó controlándola y le ordenó acabar con el chico. Hajime no le creía, pero Yue sabía que no mentía, porque la raza de los dragones era honorable y no mentía. Entonces, como no podría mantener su forma de dragón por más tiempo, le sacó el fierro y se terminó transformando en su forma humana, la cual era esta chica llamada Tío Clarus, quien quedó obsesionada con Hajime ya que era masoquista.
Ella estaba enterada de que un ejército de monstruos atacaría la ciudad, los cuales pronto llegarían, pero a Hajime le valía porque su misión era salvar a Will, así que le sugirió informarles a los de la ciudad. Tío Clarus estaba de acuerdo, pero como ella tardaría un día en recuperar su maná, tendría que ser Hajime el que los llevara, cosa que lo encabronó, pero ella era masoquista, así que le alegraba que la viera con desprecio, y como Hajime la trataba re mal, ella le agarraba más cariño. Pero una vez llegaron al pueblo, la maestra le pidió a Hajime que los ayudara a salvar el pueblo. Él no tenía intenciones de ayudar, pero como ella había sido muy buena con él en el pasado, decidió ayudarlos. Así que hicieron los preparativos para esperar al ejército. Y en la noche, luego de que Yuka le agradeciera por salvarle la vida y quedar satisfecha, se dio cuenta que tío Clarus lo estaba observando, y era porque quería unirse a su grupo después de la batalla, pero como él se negaba y la insultaba, solo la enamoraba cada vez más. Luego de eso, Hajime motivó a las personas diciendo que ganaría en el nombre de la diosa Aiko, o sea su profesora. Y una vez inició la batalla, los chicos empezaron a darle con todo al ejército. Ellos arrasaban con el ejército, pero como eran bastantes, poco a poco se quedaban sin poder y sin municiones. Pero Hajime y Shia se lanzaron entre el ejército y los estuvieron reventando, hasta que encontraron al líder de los monstruos y lo capturaron re fácil. Pero para sorpresa de todos, el líder era Shimizu, otro estudiante al igual que Hajime. La profesora quería comprender por qué había hecho eso, y él solo quería atención, y como unos seres desconocidos lo valoraban, hizo un pacto con ellos en donde él tendría que matar a la profesora, ya que ella era conocida como la diosa de la abundancia, y era de vital importancia su ayuda en los campos. La profesora entendía que quisiera atención, pero como no debía de unirse con los demonios, le propuso que iniciara desde cero, y ella lo apoyaría, pero Shimizu la usó como rehén con una aguja envenenada para que Hajime le diera todas sus armas, pero Hajime no le daría nada porque igualmente planeaba matar a la profesora. Pero en ese momento Shia se lanzó a salvarla y alguien le disparó a la profesora, pero cuando el tipo escapó, Hajime pudo volarle un brazo. Hajime se preocupó por Shia, pero como la profesora estaba peor, le terminó dando agua bendita de esta forma. Luego de eso curaron a Shia, y como Shimizu estaba en las últimas, la profesora le pidió que lo salvara. El tipo también se lo suplicaba y hasta prometió que cambiaría, pero como estaba mintiendo, Hajime terminó rematándolo. La profesora se enojó con él, pero él no se arrepentía porque no tendría piedad con sus enemigos. Pero en el camino los chicos se dieron cuenta que Shimizu igual iba a morir por el ataque que iba hacia la profesora, pero lo acabó para que la profesora no se sintiera culpable. Y ya por la noche, cuando los chicos entregaron a Will, Hajime necesitaría otra placa para su nueva aliada. Luego cuando los chicos fueron a una posada, Hajime se dio cuenta que pasaba algo raro, aunque no le importaba a quién tendría que enfrentarse, aunque fuera un dios. Entonces tío Clarus recordó su pasado, ya que cuando su gente fue atacada por culpa del dios, su padre le dijo que algún día alguien aparecería y sería capaz de derrotarlo. Por eso le pidió a tío que sobreviviera para ayudar a ese alguien. Y años después, cuando se enteró de la aparición de las personas que habían invocado de otro mundo, iría a investigar porque sentía que algo pasaría y su futuro cambiaría. Y así fue, no como esperaba, pero se daba por bien servida. Por otro lado, cuando los chicos fueron a la ciudad, se encontraron al mismo pescado de antes. Él era bastante sociable y como él fue capturado cuando los echaron, lo terminaron liberando ya que se sentían culpables. Pero antes de irse, les advirtió que en el lugar se traficaban esclavos semihumanos. Y más tarde, cuando andaban por la ciudad, Hajime detectó la presencia de un niño en las alcantarillas y cuando fueron a ver, encontraron a esta niña. Ellos la llevaron a un lugar seguro, la bañaron y la alimentaron. Además sabían que seguramente intentaron subastar a la niña llamada Miu. Entonces la llevarían a la guardia de la ciudad porque eso era lo normal. Pero ella no quería ir porque se sentía más segura con ellos. Pero ellos la terminaron dejando en la guardia porque Hajime no la quería llevar. Pero luego hubo una explosión y cuando fueron a ver, se habían llevado a Miu. Y los tipos que la capturaron pedían a Shia a cambio de Miu. Pero
una vez se reunieron con el resto, averiguaron el lugar de la guarida y cuando estaban por subastar a Miu, terminaron llegando a salvarla, pero ellos no solo rescataron a Miu, sino que acabaron con las guaridas de la organización. Y una vez se calmaron las cosas, a Yue le parecía una muy buena niña Miu, pero luego Miu empezó a llamar a Hajime hermano, y como a él no le gustaba, lo empezó a llamar papá, ya que ella no tenía papá, y como era muy adorable, todas las chicas querían que Hajime les hiciera un bebé. Al día siguiente, los chicos fueron a la ciudad en donde Hajime cayó al laberinto y ahí se reunieron con el líder del gremio de la ciudad y estaba impresionado al saber todo lo que había hecho, pero cuando hablaban terminó llegando este chico a informar que había un demonio en el laberinto. Hajime lo reconoció porque era Endo, uno de sus ex compañeros. Él se sorprendió de que estuviera vivo y también de su cambio de apariencia, pero le pidió que lo ayudara porque todos estaban en peligro. Entonces les contó que esta demonio apareció en el laberinto e invocó a varios monstruos, los cuales no paraban de sanarse, y como poco a poco los estaban acabando y a ese paso morirían, Shizuku le pidió a Endo que escapara para pedir refuerzos, y cuando llegó con el capitán Melf, él se quedó en el portal para que fuera a pedir refuerzos, ya que era la única forma de que sobrevivieran. Y como Miu estaba comiendo, Endo le gritó, pero Hajime se encabronó por gritarle a su hija y dijo que lo mataría. Pero cuando se calmaron las cosas, el jefe del gremio le pidió a Hajime que rescatara a los héroes, y Endo estaba seguro de que lo haría porque eran sus amigos, pero Hajime le aclaró que la mayoría de ellos solo eran conocidos que vivían en su mundo. Pero Endo le terminó rogando que lo salvara y Miu también se lo pidió. Además, las chicas lo seguirían sin importar la decisión que tomara. Por otro lado, la demonio ya había derrotado al capitán y a varios de los héroes, pero Amanogawa tuvo la oportunidad de matarla, pero se ablandó cuando se dio cuenta que la demonio tenía familia, entonces ya no tenían esperanza de poder sobrevivir. Kaori era la única que quedaba en pie, pero pronto romperían su escudo, y cuando lo hicieron, de lo único que se arrepentía fue de no haber podido ayudar a Hajime, pero en ese momento terminaron acabando con los monstruos y terminó apareciendo Hajime. Por cierto, ellos llegaron de volada porque se abrieron camino excavando. Y una vez ahí Hajime, al instante se dio cuenta de la situación, y Kaori a pesar de su gran cambio lo reconoció al instante. Luego cuando llegaron el resto de los chicos, Hajime le dio la oportunidad de marcharse a la demonio, pero como ella se negó, las chicas se encargarían de proteger a los héroes, mientras Hajime se cargó sin problemas al monstruo invisible que le dio una arrastrada a los héroes. Él empezó a arrasar con todos los monstruos y cuando una tortuga le disparó, él sacó su escudo y le apuntó a la demonio. Él acabó re fácil con la tortuga y cuando la demonio quiso curarse, no pudo ya que Hajime le apuntó a su ave, la cual curaba a los demonios. Entonces los chicos quedaron re impresionados cuando Endo les contó que era Hajime y este tipo llamado Daisuke hasta se asustó ya que él había sido el que traicionó a Hajime, así que se negaba a creer que era Hajime, pero Yue lo tranquilizó ya que sabía lo que había hecho. Luego cuando los chicos se cargaban a los monstruos, Hajime le dio una espada super ligera y afilada a Shizuku, con la cual se cargó al último monstruo, y como la tipa estaba perdida, le lanzó veneno y trató de escapar, pero Hajime no se lo permitiría, y el ataque no le hizo nada porque ya había dejado de ser humano, y antes de acabarla le preguntó cómo controlaba a los monstruos, y como se negaba a contestar, le disparó en la pierna y dedujo que los controlaba con magia antigua que había obtenido de otro laberinto. Entonces ella, antes de que le disparara, le advirtió que su amante se vengaría, pero a Hajime le valía si incluso un dios fuera a ir por él, ya que mataría a cualquiera que se interpusiera en su camino. Amanogawa le dijo que no la matara porque estaba indefensa, pero él terminó acabando con ella. Más tarde, los chicos lograron salvarle la vida al capitán Mel, pero una vez Kaori pudo hablar con él, se alegraba de que siguiera con vida y se disculpó por no haberlo podido proteger, pero las chicas se pusieron recelosas y Shizuka quería que abrazara a Kaori. Más tarde, cuando los chicos salían del laberinto, Amanogawa le fue echando bronca por matar a la demonio porque estaba indefensa, pero él le aclaró que no tendría piedad con sus enemigos, y si él se interponía en su camino no dudaría en matarlo.
Y una vez salieron del laberinto, los estaban esperando un ejército, ya que creyeron que Hajime no podría rescatar a los héroes, pero como sí lo hicieron, quedaron como unos héroes, y cuando los felicitaban, Kaori se dio cuenta que Hajime había cambiado bastante, pero le pidió que la dejara acompañarlos, ya que ella estaba enamorada de él, pero él le dijo que ya estaba enamorado de Yue y no podía corresponderle. Pero ella no pensaba rendirse y quería acompañarlos para demostrarle su amor por él. Yue aceptó y serían rivales de amor, pero luego de eso Kaori se encabronó con Hajime porque Miu lo llamaba papá y pensaba que había dejado embarazadas a otras chicas. Ya en la noche, Shizuku quiso devolverle la espada a Hajime, pero él se la regaló ya que eran buenos amigos. Pero las tóxicas los estaban vigilando por precaución. Al día siguiente, los chicos fueron a despedirse de Kaori, ya que ella se iría con Hajime en la camioneta. Pero desde el primer día, Kaori se dio cuenta quién era la preferida, y que no era la única que competía con Yue. Y el anime finaliza con nuestro prota en búsqueda de un camino para poder regresar a su hogar junto a las chicas.